Y aquí, bienvenidos a este encuentro del espíritu religioso a la conciencia espiritual, en el que sentí una gran empuje a hacer este espacio, y estuve haciendo algunas preguntas a las personas que estaban resonando a estar aquí presentes, y en general la mayoría, por lo que percibo, ya va en un camino de observación de sí mismo, ¿no? No es, o sea, todos hemos estado en diferentes caminos espirituales y religiosos, y mi movimiento interno que me llevó a esto es, ustedes saben, que la mayoría saben que yo estoy en la lógica global convergente hace ya muchos años, siguiendo a Alejandra Casado, que es lo que a mí me ha dado hoy una respuesta a mis preguntas y a mi búsqueda, ¿no? Pero vengo y venimos muchos de nosotros desde una educación religiosa a veces muy fuerte en nuestra historia. Y el propósito un poco de este espacio es abrir más esa comprensión de lo que ha sido, o mostrar un poquito mi propio proceso personal, y desde ahí poder iluminar a otros en ese proceso personal, ¿no es cierto? O de identificación, y de ustedes mismas, y a mí también me pasa, ¿no? En los entornos a veces de amigos y familias que siguen muy agarrados a la religión, por ahí poder encontrar modos, o por lo menos una comprensión mayor a esas situaciones, ¿no? Que a veces provocan carga en algunas personas, por lo que estuve recogiendo y ustedes mismas me fueron compartiendo. De hecho, les fui preguntando un poquito en los días previos a este encuentro qué les movía a juntarnos a compartir este tema y cuáles eran las cargas o las preguntas que estaban por ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, y quiero dejar una base de que lo que voy a compartir es más que nada una experiencia personal mía, de mi proceso, es lo único que yo puedo afirmar, es mi propio proceso. Yo no voy a dar cátedra de nada más que desde lo que desde mí voy sintiendo como experiencia de vida y comprensiones de vida, de mi propio proceso y de observación de procesos de otros, digamos. No es una afirmación única, por supuesto, es una gran comprensión a las diferentes miradas, pero me parece que es un momento de empezar a abrir juntas una perspectiva mayor. Entonces, un poquito para bajarlo a la vida, o sea, yo sé que acá hay muchas personas que me conocen y algunas que no me conocen, pero la mayoría me parece que sí. Desde mi historia personal, también tengo una muy buena base de vida religiosa, no solo por la formación de joven, sino también por los años de madurez. O sea, he estado en la vida religiosa hasta los 40 años míos. He sido carmelita descalza 14 años en la vida religiosa, porque fue mi gran resonancia, ¿no? Después de de ser profesora, joven, salir, viajar, de novia, entro en la vida religiosa, 14 años como contemplativa. Y luego viene una crisis y salgo, ¿no? Entonces me voy dando cuenta cómo a esta persona la realidad la fue educando a ir como por zonas muy opuestas. O sea, he estado viviendo, saliendo y siendo una joven activa en la vida común que cualquier joven. Luego entro un gran impulso a una entrega ahí veo yo el aspecto global o más del género que a veces tenemos, esa entrega al servicio que a veces, que yo lo puedo leer hoy a la distancia, con la lucidez de hoy, me leo mi pasado, ¿ves?
observo y leo mi pasado y voy dándome cuenta que me fue pasando por diferentes experiencias para ir teniendo como un abanico dado lo que hoy voy viendo que la realidad me pide. Haciendo un paréntesis nomás, porque no voy a poner foco en números y esas cosas de la lógica en este encuentro, pero si yo veo el número de días de vida que tenía cuando entré y el día que tenía cuando salí, también me ayuda a darme cuenta que hay algo más grande que gestiona nuestra vida. Y que uno tiene impulsos internos que nos va llevando hacia un área y hacia otra. A mí me fue esa área de ser yo más profundamente para el mundo. Esa era la lectura que hoy puedo expresar de ser Carmelita Descalza, que era desde mi persona común, como yo era, fue una fuerte resonancia, un sentir que ya lo que había en el mundo no me satisfacía, desde esa mirada. Y entonces entro en la vida religiosa y empiezo a sentir una gran resonancia allí. ¿Qué fue pasando? A todos, cuando ya estamos en una situación y se nos invita a crecer, empieza a haber conflictos para que aumentemos. En las parejas, en los grupos, en la vida religiosa, en la sociedad. Entonces yo también fui viendo que empezó a haber conflictos en la vida religiosa que me empezaron a hacer un cuestionamiento profundo de dónde estaba. Entonces también es eso, empezar a ver aquellos desafíos que uno se empieza a hacer, me empecé a hacer preguntas que antes no me hacía. Pero esto es así. Puede ser con esta distorsión que yo veo en la vida religiosa, o en la pareja, o, no sé, en las diferentes acciones que cada uno fuimos tomando, ¿no? Por supuesto, bueno, la realidad me fue llevando a salir de ese espacio por resonancia, siempre escuchando mi propio sentir. ¿Por qué? Porque lo único que nos guía es esa escucha interna de mi cuerpo, mi sentir y lo que yo puedo ver hoy. Y después hay cosas que no suceden como conflictos, que es lo que no sé todavía interpretar, que viene como conflictos. Entonces, despacito, empezamos a ver que estamos inmersas en una realidad mucho mayor. En el caso personal, lo que más me pegó para tomar esta decisión del encuentro fue cuando estuve escuchando a Alejandra en una de sus últimas intervenciones y habla de ese sentir agradable y armónico que en una oración contemplativa, meditación, sentir armónico con lo que sea que cada uno hagamos, según la resonancia. Yo vengo de esa experiencia de vida contemplativa en la que había un estar, una presencia silenciosa desde de una disponibilidad, ¿no? Entonces, ese sentir, entonces yo también empecé a la escuché a Alejandra y dije, claro, es que acá hay una, o sea, ya la había vivido, ¿no? Pero una gran trampa, que es a veces, y es un poquito esto, por eso el título del espíritu religioso a la conciencia espiritual. Porque se te va armando todo el sentido, o sea, mi persona común, mi persona de monjita, si yo tuviera que decir en dónde me identifiqué como Carmelita Descalza, fue en la fiesta de Pentecostés, en el Espíritu Santo. Toda mi vida religiosa dio vuelta alrededor de ese enfoque, que era el Espíritu Santo, y no solo eso, sino desde una perspectiva hacia todo el mundo. Ese es, en dos palabras, la síntesis que yo resoné en ese tiempo.
Entonces me doy cuenta que tenía, hoy a la distancia, miro para atrás y empiezo a tomar conciencia que con las palabras y elementos que yo tenía disponibles, fui encontrando la síntesis que podía absorber yo en ese momento. Entonces, era un espíritu religioso, pero porque no conocía otra cosa. No conocía otra cosa más que la vida religiosa, y dentro de esa resoné en esa área que era el Espíritu Santo, era el lenguaje que yo tenía. La realidad y la vida nos fue llevando a que hoy vamos dando otro sentido a lo que es espíritu, ¿no? Y entonces empezamos a distinguir esas tres partes que serían espíritu, alma y cuerpo. Que en la lógica global convergente, que disculpen que yo traiga esto porque es la herramienta que a mí me ha dado, yo sé que acá la mayoría están resonando con la lógica, pero es lo que a mí me ha dado la conciencia del espíritu. Lo que yo llamo conciencia espiritual me lo ha brindado ese salto de la Carmelita a la mujer que soy hoy. Ha sido un proceso de situaciones intermedias para ir llegando poco a poco, cada uno tendrá la suya seguramente, a una conciencia del espacio-tiempo. Y aquí es donde yo veo que lo que yo antes le daba a la religión, hoy lo puedo poner en el espacio-tiempo, del cual yo soy parte. Algunas de ustedes me decían que a veces no sabían dónde ubicar cada cosa, a veces dónde ubicar a Dios, a la conciencia de tierra, o sea, dónde estoy, quién, o sea, bueno, entonces la idea es un poquito empezar a conocer. A veces tengo todo pegado de mi misma historia y despacito, al ser nombrado o al compararme con otro, me permite distinguir dónde he estado y dónde estoy. Entonces, un poquito a los que estamos resonando en esta conciencia, estamos pasando, ya hemos pasado, pero de lo que era una referencia externa a las leyes, dogmas de la Iglesia y exigencias externas de autoridades, religiosas, de mi casa, de las instituciones que hemos vivido, en fin. Esa obediencia de la cual venimos hacia una autorreferencia, pero por más que querramos pararnos en nuestra autorreferencia, tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos muchas cosas pegadas. Entonces la pregunta que yo empiezo a hacerme, ¿cuál es la brújula que a mí me guía? Por eso hablamos de brújula a veces en la lógica, porque yo puedo orientarme en dónde me apoyo para tomar decisiones. Lo que yo pienso de la vida hoy, ¿qué brújula tiene? O sea, ¿cuál es el norte interno que me orienta? ¿Es una obediencia a qué? Y ahí, o no, o a la propia captación. La religión, como yo la veo hoy, me ha ligado a llegar a hoy, y yo les tengo un enorme agradecimiento a todo lo que a esta antena particular me ha dado la vida religiosa y mis creencias religiosas. Pero si yo quiero ser muy honesta hoy, yo les digo que hoy no creo en Dios, y he sido carmelita descalza y esposa de Cristo. Pero este es mi caso particular. Ahora, yo voy acompañando y respetando, sin intervenir ni lastimar, a aquellas personas que aún están ahí apoyadas, porque no soy quien. Yo puedo reconocer que a mí la realidad me fue como con grandes golpes, desilusionando de la ilusión que tenía de las personas,
de esa situación, de las carmelitas descalzas, de esta situación, de aquella otra, de esta herramienta. No, me fue desilusionando para poder que se me fueran cayendo las creencias. Y tengo recuerdo muy claro que en el 2011, yo ya estaba fuera, yo salí del convento en el 1996, y en el 2011, todo ese proceso ya de transformación, recuerdo perfectamente que aunque yo ya estaba alejada de la práctica religiosa hacía rato, recuerdo que tuve una crisis muy fuerte cuando yo pude entender y vivenciar que los extremos eran lo mismo y que el único camino era el del medio. Dicho en otras palabras, para mí fue darme cuenta que Dios y el diablo eran lo mismo y que el único camino era el del medio. Pero si bien yo ya estaba alejada de la vida religiosa práctica, reconocer que en donde yo me había apoyado, ¿no?, hacia un lado, en el fondo eran las mismas caras de una misma moneda, fue para mí muy fuerte. Y me acuerdo que me quedé de cama físicamente. ¿Por qué? Porque hay como una caída de la estructura que me estuvo sosteniendo, aunque yo ya había tomado distancia. Entonces, ¿cómo no ser muy amorosos y muy darles espacio a aquellas personas que aún sienten un gran apoyo en su fe religiosa externa? ¿Qué es lo que qué es lo que nos ha dado a nosotros eso? Justamente apoyarnos en santos, ángeles, maestros ascendidos, no sé, el nombre que cada uno le encuentre a algo más grande que yo, que se coloca en lo que es mi espíritu, porque ahí es espíritu, alma y cuerpo. Pero si yo quedo entre alma y cuerpo y no asumo mi espíritu, se lo dejo a la religión, no sé, a Saint Germain, al maestro de no sé qué, a quien cada uno, Jesús, lo que fuera, cualquiera, necesito reconocer mi propia conexión con ese aspecto espiritual, iónico, ambiental, de la realidad. Estoy poniendo como sinónimos para que cada una pueda tomar algo de eso. Por eso es que incluso las enseñanzas de Jesús, quien ha sido un referente para mí maravilloso, fue: ustedes recibirán el Espíritu Santo y harán cosas mayores que yo. Entonces, ¿por qué sigo a alguien en lugar de tomar lo que el Espíritu tiene para mí? Entonces, es empezar a hacer un camino de discernimiento y de limpiar los residuos que voy teniendo, que fue necesario para llegar a este punto. Porque cuando yo estoy iniciándome muy nueva en algo, necesito el apoyo de mi maestra que me ayude cuando aprendo a leer y escribir, a caminar de la mano de mi mamá. Pero necesito darme cuenta que como género humano se nos está diciendo: basta de niños y seamos adultos. ¿Qué es eso para mí concretamente? ¿En qué área de mi vida estoy siendo un niño que aún no sé y qué hago? Que no sé cómo moverme en este nuevo mundo al cual estamos siendo invitados a participar de un modo diferente y más adulto. El adulto real, no el adulto aniñado que yo vi en el convento. Les aseguro que he visto una cantidad de carmelitas descalzas
que eran adultas, niñas, que yo recién entrada, novicia, decía, ¿cómo puede ser que estas señoras grandes sean tan niñas y tan tontas? A veces me decía, porque tenían a veces, claro, reacciones humanas adolescentes, porque se había armado con creencias espirituales y no se había escuchado al humano de adentro, había tanto pendiente, tanta herida pendiente, que luego saltaba el fusible, ¿no? En cualquier situación, por más espiritualidad que había. Entonces ahí es cuando yo veo, y a mí se me arma sentido, que por más que yo estuve hasta mis 40 años en la vida religiosa, de esos 40, 14 como carmelita, entré a los 26 al Carmelo, yo me doy cuenta que si bien fui creciendo, no me brindó la madurez y el autoconocimiento que me brindaron estos 7 años de lógica global convergente que tengo asumido en mi vida. ¿Por qué? Porque en la mirada de la religión lo que yo veo es que no me permitía una conexión genuina y había un aspecto que estaba como vedado. Por eso yo les hablo de estas 3 cosas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Había un gran vínculo y cada tanto un poquito me bajaba algo del espíritu. Pero había como, todas tenemos experiencia de que había como una repetición y había puntos en los cuales yo no podía y encontraba un gran límite y una gran frustración. Porque además es un poquito perverso invitarme a ser una santa y como tener una herida en la cual no voy encontrando cómo sanarme o cómo aprovechar esa herida. Vemos, por ejemplo, voy a nombrar sin meterme mucho en el tema, porque no es, pero vemos cómo yo les decía que veía a mujeres adultas toda su vida consagrada a Dios y con una inmadurez humana tan grande, que uno empezaba a ver ahí como diciendo, acá algo me huele mal. De golpe empezamos a ver tantas personas tan santas o tan consagradas a Dios y con tanta perversión pedófila, digamos, y de manipulación de personas, y de problemas económicos, en fin, una cierta distorsión es grande. Uno dice, hay algo que no es coherente acá, ¿ven? Uno empieza a oler que había mucho abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, está mostrando la incoherencia y está bien que sea vista para que uno empiece a elegir y a poder soltar esa estructura que me sostuvo muchos años. Hay un momento en el que entramos en crisis y que estamos como con el piso que se nos mueve porque ni soy religiosa, ni sé cómo seguir adelante. Hay mucha gente que por ahí está en un ni aún, porque no sabe cómo moverse. Y ahí es cuando el proceso autorreferente es lo que nos guía. Y es la gran conciencia de cuál es mi brújula. ¿Qué es lo que a mí me orienta? Y ahí es donde la conciencia ¿de qué? Del espíritu. ¿Pero qué sería el espíritu? Cuerpo, alma, espíritu. El espíritu es esa novedad, el aire nuevo, el soplo nuevo, que me conecta a toda la realidad. Tanto a todo el medio ambiente, conmigo misma y con los otros. Por eso hablamos ahora, estamos nombrando estos 3 aspectos psíquicos de conectarme para tener conciencia de dónde está más mi traba. Conmigo misma, con los demás,
con el medio ambiente de lectura de la realidad. Un poco allí está siendo como el camino a ir construyendo, ¿no?